tal? Soy Nicolás Fishman de tecnobafalo.com.ar y hoy vamos a hacer una comparativa o versus, como le quieran llamar, del Samsung Galaxy S3, el HTC One X y el Motorola Razr HD. Por supuesto, antes de arrancar, quiero aclarar que tenemos el review de cada uno de estos teléfonos por separado en nuestro canal de YouTube, así que si los quieren los pueden buscar, seguramente están por acá al lado, los pueden buscar directamente en nuestro canal. Ahí les vamos a dar todas las especificaciones y ventajas y desventajas en mucho detalle de cada uno de los tres. Y una cosa también que quería decir es que no vamos a declarar a ningún ganador en especial, es decir, no vamos a decir por ejemplo que al final del video nos gusta más el One X. Simplemente nos vamos a decir tal vez nos quedamos con alguno de estos por alguna cosa específica y subjetiva para nosotros, es decir, no vamos a decir que tal vez este es el ganador porque cada uno tiene sus ventajas y desventajas, como vamos a mostrar a partir de ahora. Bueno, como vemos a simple vista, los tamaños son muy similares. La realidad es que no hay mucha diferencia en lo que es altura ni espesor, simplemente los tres teléfonos son de gama alta y los tres teléfonos son muy finitos. No vamos a tener ningún drama en lo que es espesor, vamos a poner los tres uno al lado del otro y uno arriba de otro, así podemos ver cómo son los espesores de estos teléfonos. Sinceramente son tres teléfonos muy finitos. Tal vez el Razr HD es un poquitito más gordito, pero la realidad es que tampoco es tan grave, no es una cosa demasiado notoria. Vamos a seguir de acá y dar vuelta a esto porque manejar tres teléfonos al mismo tiempo es bastante complejo. En lo que es peso, el One X es el más livianito con 130 gramos y el S3 es el segundo, por supuesto, con 133 gramos. Después tenemos casi arriba de los 150 gramos el Razr HD. Aún así, la diferencia, si bien no es tan grande, es más notoria, por ejemplo, si tenemos el HD y el One X en nuestras manos. Sinceramente, el más cómodo para levantar es el One X, pero tal vez el más cómodo para utilizar, es decir, para tipear, por ejemplo, es el S3. Puramente por un tema de simetría. Pero no estamos adelantando, vamos a hablar un poquito más de lo que son los diseños de cada uno. Bueno, acá tenemos toda una construcción bastante plástica con lo que es el S3, que si bien para mí no es malo, tal vez no es tan premium como se siente, por ejemplo, la solidez y rigidez del Razr HD, que es un teléfono que ya dijimos que es muy duro en todo sentido. La verdad que está muy bueno. Pero aún así también el One X tenemos una pieza que es totalmente hecha de policarbonato, que es una sola pieza, que está muy bueno y la verdad que está muy bueno. Es cómodo para utilizar, pero se puede ensuciar un poquito fácilmente porque tal vez el acabado es mate y se ensucia simplemente muy fácil. Pero bueno, es un tema totalmente subjetivo si les molesta limpiarlo o si no les molesta que esté así de vez en cuando sucio. Lo que es calidad de construcción, simplemente el HD es superior, es decir, es mucho más sólido que cualquiera de los otros dos, pero tal vez el más cómodo y lindo en lo que es diseño es el One X. Recordemos que en lo que es conectores y botones, acá tenemos todos los botones metalizados del Razr HD, cosa que también da una rugosidad bastante importante. Y en lo que es conectores, si bien todos tienen las mismas cosas, es decir, todos tienen el conector micro USB y también el jack de 3,5 mm más el volumen arriba y abajo y todas esas cosas, en lo que para mí es muchísimo más importante es el tema de que tenemos acá el micro HDMI incorporado al cuerpo del Razr HD. Por lo cual para mí me gusta muchísimo eso y eso es un punto que da una gran ventaja para mí al Razr HD contra los otros dos. En lo que es confort, los tres teléfonos son bastante cómodos. La realidad es que ninguno es un teléfono malo ni nada por el estilo, pero el hecho de que el S3 sea casi perfectamente simétrico nos permite que, por ejemplo, tipear con este dispositivo sea bastante fácil. Por lo cual, bueno, acá si bien tenemos un teclado cambiado, la realidad es que nos permite tipear muy bien, porque justamente acá después les mostramos el teclado de Samsung, que es el original. Acá, bueno, van a ver algunas cosas cambiadas con del S3 porque justamente este es mi teléfono personal y puedo tener algunas cosas cambiadas. Este es el teclado original y bueno, la verdad que está muy bueno, es muy cómodo para tipear. Aún así, hablando ya de teclados, vamos a pasar al teclado del One X, que si bien también no es un muy mal teclado, la realidad es que no es tan buen teclado. Vamos a hablar un poquito del tema de la simetría. La simetría acá no es tan grave porque justamente tenemos acá los bordes casi iguales, es decir, la parte superior no es tanto más chiquita que la parte inferior. Tenemos una columna vertical que son todas flechitas de navegación, por lo cual todo el teclado se nos mueve hacia la izquierda y el pulgar se nos tiene que ir también hacia la izquierda, cosa que no está bueno y no podemos solucionarlo dándolo vuelta, como nos sucede acá, por ejemplo, en el Razr HD, donde simplemente, por ejemplo, abrimos el teclado, que esto sí es el mejor teclado de los tres, para mí es el que mejor responde, podemos hacer todo el tiempo así lo que queramos y nunca se va a trabar, no se va a laguear de ninguna manera, simplemente es el mejor teclado de los tres. Pero también está el tema de la simetría, donde tenemos la parte inferior que es bastante grandecita contra la parte superior que es bastante chiquita. Y también tenemos los botones en pantalla que nos comen un poquito de pantalla, por lo cual nos mueve el teclado hacia la izquierda. Pero en este caso sí podemos darlo vuelta y empezar a tipear con un teclado bastante centrado si damos vuelta para que los botones nos aparezcan de este lado. Así que para mí el ganador en lo que es teclado y lo que es confort para tipeo es el Razr HD
por lejos. Así que en lo que respecta a teclado y cómo es el confort para tipear, el Razer HD está muy cerca del S3, son los dos muy buenos, y el One X se queda un poquitito atrás por un tema de cómo es el teclado. Sinceramente les recomendaría que cambien el teclado del One X, a menos que les guste y bueno, me digan que yo estoy loco por alguna razón, lo que sea. Hablemos de las pantallas. Bueno, acá tenemos 4,8 pulgadas con un panel Super AMOLED HD contra una pantalla de 4,7 pulgadas Super IPS LCD 2 contra una pantalla Super AMOLED de 4,7 pulgadas. Es decir, tenemos dos de 4,7 y una de 4,8. La diferencia en lo que es tamaño no es tan importante, es decir, no es que nos damos mucha cuenta de la diferencia de 4,8 contra 4,7, así que en lo que es tamaño no cambia mucho. Pero claramente para mí la ganadora, pero por goleada, es decir, por lejos, es la del One X. La del One X tiene un panel que es RGB, es decir, no es Pentail como la del S3 y la del HD, por lo cual tenemos una nitidez mucho más apreciable. Tal vez no es tan grave para algunas personas que tal vez no se fijan demasiado, pero personalmente me parece que simplemente es mucho más nítida. Es decir, no solamente en lo que es texto, por ejemplo, hablamos al navegador, en texto sinceramente se lee mucho mejor, los blancos son mucho más blancos, el brillo es simplemente mucho más importante que en el HD y en el S3, es decir, en lo que es brillo, o sea, para poder visualizar la pantalla en el exterior, el premio se lo lleva por lejos el One X. Después tenemos el HD que se ve un poquito más brillante que el S3, es decir, el S3 es el menos brillante de los tres y la pantalla del One X simplemente es la mejor de todas para mí, es simplemente la mejor, no hay con qué darle. También los colores son muy vívidos en las tres, pero en el One X son un poquitito más naturales. Aún así, los ángulos de visión en los tres son simplemente muy buenos. Tenemos casi 178 grados tomando un plano respecto a la pantalla. La verdad es que tenemos ángulos de visiones excelentes en todos los teléfonos, tanto para arriba como para abajo, como para izquierda y para derecha. Así que no tenemos ningún problema en este aspecto. Las tres pantallas son simplemente muy buenas. Me quedaría con las tres porque son las tres muy buenas, pero si tengo que elegir una, me quedo con la del One X. Si hablamos un poquito del sistema operativo de cada uno, acá tenemos Android Jelly Bean 4.1.2 y acá en estos dos tenemos Ice Cream Sandwich, o sea Android 4.0. El tema de la fluidez, por supuesto, va a ser más fluido sí o sí Jelly Bean que Ice Cream Sandwich. ¿Por qué? Bueno, porque justamente el tema de Project Butter hace que los dispositivos con Jelly Bean sean más fluidos. Pero el Razer HD no se queda muy atrás. La realidad es que cuando dijimos en el review del Razer HD que teníamos que fijarnos para ver si teníamos Ice Cream Sandwich o Jelly Bean, no estábamos mintiendo, la realidad es que es muy fluido. A veces puede tener algún tironcito muy pequeñito, pero la realidad es que es muy fluido. En lo que es fluidez esta vez se queda un poquito más atrás el One X, justamente porque tal vez el escritorio no es tan fluido como los otros dos. Sinceramente los tres son dispositivos bastante fluidos, no van a tener ningún problema de navegación, pero el S3 se lleva el premio en fluidez simplemente por tener Jelly Bean. Lamentablemente no tenemos Jelly Bean todavía en Argentina en el HD y el One X, pero esperamos que lleguen dentro de poco para que le puedan hacer una buena competencia a lo que es al Jelly Bean del S3. En lo que es la personalización y chiches y todas las cosas que tiene, el HD viene con Android casi base, es decir, es como si fuera Android Ice Cream Sandwich, con ninguna cosa en especial más que un widget y unas pavadas como por ejemplo Smart Actions que tiene acá el HD, es decir, no tenemos muchas cosas en especial. El One X es totalmente personalizable con un montonazo de opciones, como por ejemplo, acá tenemos en personalización, tenemos skins, tenemos tipos de escenas, podemos elegir un montonazo de cosas. No solamente las podemos elegir, sino que también las podemos bajar si es que queremos algunas más del mercado en especial de HTC para poder bajar estas cosas. Realmente lo que es personalización, el premio se lo lleva HTC, es muy personalizable. En lo que es el detalle que le pusieron los chicos de HTC a el sistema, realmente se aprecia muchísimo. Todo tiene muchísimo detalle, está todo bien pensado, todas las texturas son perfectamente definidas para la resolución de la pantalla, que a veces puede no llegar a suceder con el S3 o el HD. No es que no tenemos ninguna cosa, no es que tenemos texturas que se ven borrosas acá y acá, pero la realidad es que a veces, por ejemplo, en algunos lados podemos ver alguna textura que no es en 1280x720, que es la resolución de las pantallas que vemos acá. Aún así, tenemos acá varios chiches en el S3, varias pavadas como el Smart Stay, el Pop-Up Play, todas esas cosas que vimos en el review del S3. Tenemos un montonazo de cosas que son características en especial, que tal vez no son cosas de lo que es acá el sistema de personalización, que añaden muchísimo a lo que es la experiencia a utilizar el S3 que mencioné en el review y cosa que me gusta muchísimo. Así que no hay un claro ganador acá, la realidad es que acá tenemos Android base, acá tenemos muchísima personalización y acá tenemos muchos chiches. Así que es tema de que decidan ustedes qué es lo que más les gusta. En lo que es reproducción de video, ninguno de los tres vamos a tener problemas, la verdad que los tres tienen hardware muy importantes como para poder no tener ningún problema, no solamente en reproducción en video en HD, tanto en YouTube como en videos bajados, o sea, no vamos a tener ningún problema en ese sentido. Vamos a poder ver videos en Full HD, o sea 1080p en los tres dispositivos, vamos a poder sacarlos a televisión con, acá en este caso, con conector MHL en el S3 y el One X, y directamente con el cable HDMI que está incluido en la caja del Razer HD, cosa que para mí es bastante importante y en este caso sí se lleva el premio en lo que es conectividad tal vez a dispositivos físicos, es decir, sin DLNA.
Pero la verdad que en los tres ninguno vamos a tener ningún problema, así que en lo que es video, reproducción y esas cosas no vamos a tener ningún drama. En lo que sí es el tema de audio, tenemos que el S3 tiene una salida de audio muy clara, que la verdad que se escucha muy bien. Acá en el HD a veces de vez en cuando tenemos algún problema en lo que respecta a cómo es que se escucha un siseo que se hace todo el tiempo constante cuando estamos escuchando música. Tal vez no es tan grave y no es tan importante, pero siempre está presente y no es que se va si levantamos el volumen. Así que es una cosa a aclarar y tener en cuenta. Y en lo que es HTC tenemos por supuesto Beats Audio, que justamente nos permite, es como si fuera un método de ecualización para poder escuchar un poquito más clara y más nítida la música, que realmente sí se nota la diferencia, cosa que está muy buena. Así que en lo que es audio se lleva el premio de lo que es extra con Beats Audio HTC o el One X. Y después tenemos el S3 con una muy buena claridad de sonido. Y el Razer HD se queda un poquito atrás por el tema del siseo ese, que es bastante molesto y que opaca un poquitito también la calidad de audio que sale. En lo que es navegación, en ninguno de los tres vamos a tener problemas. La verdad que los tres son unos muy buenos dispositivos para navegar. Los tres son muy fluidos. A veces el One X puede ser que llegue a tironear un poquitito cuando está terminando de cargar, pero no es tan grave. Acá sí se ve claramente el tema del brillo. Como vemos, el One X es la más brillante. Después tenemos la del HD y la del S3. El blanco es muy blanco. Es lo que vendría a ser el blanco ala o blanco ace, lo que quieran, la marca que quieran. El One X simplemente se ve muy bien. El texto es muy nítido en los tres, pero por supuesto es más nítido en el One X por el tema que dijimos de que la matriz es RGB y no Pentangle como en estos dos. El scrolling es fluido en los tres, el pinch to zoom también es fluido en los tres, no hay ningún drama. A veces me parece que tal vez es un poquitito más rápido en lo que es velocidad de carga el HD que los otros dos, pero tampoco ninguno de los tres se queda atrás. Vamos a hacer una carga rápida de los tres, a ver qué tan rápido cargan. Y bueno, la verdad que a veces los resultados pueden variar un poquitito, tal vez por mi conexión o lo que sea. Puede ser que el S3 a veces vaya un poquitito más rápido que el HD. Como ven acá, el HD todavía sigue cargando unas cosas, pero en realidad terminó de cargar casi a la misma velocidad que el S3. Y acá por supuesto nos queda un poquitito más atrás el One X. Pero como se dan una idea, la verdad que los tres van muy rápido y no es una cosa tan grave. Es decir, no es que porque por ejemplo uno tarde un segundo más sea peor. La realidad es que están los tres muy parecidos. En lo que es resultados de potencia pura, la verdad que los tres dispositivos sirven bastante para navegar, jugar juegos bastante pesados. Así que en lo personal a mí no me importan mucho los números, pero hay mucha gente que les interesa. Así que vamos a correr rápidamente un cuadrante. Vamos a sacar 1, 2, 3. Los botones de acá y vamos a ver que bueno, a veces el One X puede ser que haya arrancado un cachito antes. Vamos a ver los resultados después, ahora cuando finalice. Vamos a dejar que corra y vamos a acelerar un poquito el proceso, así no se aburren mucho. Bueno, acá ya vemos que terminó el S3, ahora está terminando el One X y ahora va a terminar en cualquier momento el Razer HD. Muy bien. Bueno, acá tenemos casi 6100, antes nos había dado 5500, a veces los resultados pueden variar un poquito, 4826 en el HD y 4660 en el One X. Recordemos que acá, bueno, acá es una cosa muy extraña porque nos muestra el One X acá más abajo con un resultado un poquito mayor. Es raro, pero como les dije, yo no confío mucho en estos números. Sinceramente me parece que la experiencia en lo que es usabilidad y todo eso es lo que realmente vale la pena aclarar acá. Aún así, en lo que es potencia cruda, el S3 se come crudo, vale la intención, contra el One X y el HD. Pero la realidad es que, bueno, como ya les dije, no me importa mucho esto. La verdad que si por ejemplo abrimos un juego, vamos a abrir un juego en los tres y vamos a ver que los tres van a funcionar muy bien y rápidamente. Como verán acá, la verdad que los tres dispositivos van a poder jugar juegos en 3 dimensiones con gráficos bastante pesados, no vamos a tener ningún drama, vamos a arrancar los tres. Y la verdad que bueno, el tiempo de carga de los tres juegos la verdad que no varió mucho. Simplemente a veces puede ser que con el One X, acá recuerden van a estar corriendo por su cuenta, el One X puede ser que se lague y se bajen un poquito los cuadros por segundo. Vamos a jugarlos casi en 30 cuadros por segundo generalmente, lo que yo estimo. Porque justamente tenemos acá Tegra 3 y tenemos más partículas y más cosas de sombreado, de iluminación para poder renderizar. Vamos a mandarlos de nuevo al camino. Y bueno, en general el S3 es el más fluido de los tres. Segundo, el HD, que no se queda atrás por mucho. La realidad es que están muy cerca los dos. Pero sí se queda bastante más atrás el One X, justamente por este tema de que a veces tironea, baja un poquito los cuadros por segundo. Por este tema de que justamente Tegra 3 tiene más para renderizar. Y bueno, en una pantalla en 720p es importante lo que muestra. Aún así me hubiera gustado ver que en el One X funcionara perfectamente bien, porque la verdad que no debería quedarse atrás de los otros dos dispositivos, pero aún así tenía que mostrarlo. Por supuesto, lo que es juegos en general comunes de los otros tipos, es decir, Angry Birds, etc., van a funcionar perfectamente en los tres y no vamos a tener ningún drama de ningún tipo. Hablemos un poquito de las interfaces de las cámaras. Si quieren ver lo que son resultados y nuestras opiniones específicas sobre la cámara de cada uno de los tres,
tienen el review, no se lo olviden, ahí mostramos un montonazo de imágenes de ejemplo. Vamos a hablar rápidamente de las interfaces. Acá en la de Samsung vamos a tener, bueno, por supuesto el modo de filmación y por supuesto de fotografía, con varias opciones donde simplemente podemos personalizar qué es lo que queremos poner acá, es decir, podemos mantener presionado y podemos modificar lo que queremos con tipo de modo de escena, etcétera, etcétera. Está muy completa la aplicación de Samsung, es bastante intuitiva, el foco de la cámara lo hace muy rápidamente, podemos simplemente tomar una foto manteniendo presionado, o podemos sacar, por ejemplo, simplemente a presionar y va a sacar la foto muy rápidamente. En general la cámara del S3 está muy buena, la calidad de las fotos también son excelentes, los colores muy vívidos, bien saturados, bien definidos, la verdad que muy casi nulo ruido para lo que es una cámara de un smartphone. En general muy buena, no solamente en lo que es cámara de fotos, sino en cámara de video también lo mismo, el tema muy buenos colores, muy buena nitidez en general. Pero el audio está un poquito más o menos, medio flaquito, es decir, la verdad, el rango de frecuencia es un poquito corto y también satura un poquitito. No es tan grave como en el One X, pero ahora vamos a hablar de eso. La cámara del One X, es decir, la interfaz, vamos a hablar un poquito antes, ya lo mostramos en el review, pero bueno, acá tenemos un montonazo de opciones, es decir, en lo que es balance de blancos, ISO y todas esas cosas que también tenemos en el S3 y por supuesto también en el Razr HD. Acá tenemos también el tema de modo de escena, con HDR, panorama, etcétera, etcétera. Modo de flash, simplemente tocamos acá. El foco también lo hace muy rápidamente, simplemente hace un sonido un poquito molesto para algunas personas, no molesto para mí. Y la verdad que está muy bueno, toma la foto muy rápidamente. Si mantenemos presionado, vamos a sacar la foto directamente y nos va a elegir la mejor foto. Es decir, lo bueno que tenemos acá con la interfaz del One X es que no tenemos que agarrar y cambiar de modos. Es decir, en el S3 sí tenemos que ir cambiando uno por uno. Es decir, si queremos sacar la best photo y todas esas cosas, best face, tenemos que seleccionarlo. Acá directamente lo hace de una y no tenemos que andar moviéndonos de modo en modo. Es decir, podemos simplemente sacar fotos directamente desde la misma interfaz y empezar a grabar tranquilamente desde la misma interfaz. Por supuesto acá tenemos también un montonazo de efectos que añadió HTC a su One X que funcionan muy bien. Uno muy divertido es el tema de distorsión, podemos modificarlo tranquilamente desde acá, ponemos el punto de fuga, es decir, acá por ejemplo ponemos el S3 y vemos que lo podemos modificar. Está muy buena la interfaz, simplemente está muy buena. En lo que es cámara de fotos, es decir, la calidad también son muy buenas las fotos, muy nítidas, con poco ruido. En general los colores tal vez no son tan saturados como los S3, pero son bastante vívidos y naturales, así que en general está muy buena. En lo que es video también se queda un poquitito más atrás que el S3 en lo que es calidad de video y definición, pero se queda mucho más atrás aún. Se queda mucho más atrás que el S3, que ya el audio no era muy bueno, porque acá satura muchísimo el audio, es decir, con simplemente hablar normalmente y levantar un poquito la voz, satura directamente el audio en grabación de video, cosa que no está nada bueno. Pero en general la cámara la verdad que está muy buena. En lo que es la cámara del Razr HD, vamos a verla nuevamente. Acá tenemos la interfaz que es bastante básica, no tiene muchas cosas. Tenemos algunas poquitas opciones. Lo bueno que tenemos acá es que podemos sacar o poner el tema del tono del shutter, o sea, de cuando tomamos una foto, vamos a tomarla acá. Hace ese ruido, podemos sacarlo o dejarlo. Y tenemos acá opciones como por ejemplo efectos también como teníamos acá, pero en el One X, pero no tenemos tantos efectos, simplemente tenemos blanco y negro, negativo, etcétera, etcétera. Y son más o menos, es decir, son efectos comunes. Después tenemos tipos de escena, modo de escena, podemos hacer el multishot, que en vez de sacar fotos continuamente haciendo chic, 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 como hicimos en el One X, acá simplemente sacamos 5 fotos en menos de un segundo, cosa que está muy bueno para algunos usos específicos, pero no tenemos el best shot y todas esas cosas que son cosas agregadas de por ejemplo el One X y el S3 que también los tenemos. Es decir, simplemente acá nos va a guardar todas las fotos que sacamos y vamos a tener que elegirlas nosotros cuál es la que salió mejor. En lo que es acá, por ejemplo, también en grabación, una cosa que sí está buena para mencionar, es que tenemos el modo de audio, es decir, simplemente podemos elegir cómo es que tomamos el audio. Podemos elegirlo en estéreo, en reducción de viento, si tenemos mucho viento alrededor, y si estamos en un concierto y queremos grabar. Después la verdad que bastante simple la interfaz de la cámara del Razr HD, pero la verdad que las fotos también, como dije en su review, son bastante dignas de un dispositivo de gama alta, no se queda tan atrás de otros dispositivos de gama alta, pero sí se queda atrás en fotos de lo que es el S3 bastante y lo que es el One X. En general me pareció que las fotos del Razr HD le faltaba un poquito de lo que es saturación de colores y lo que es vividez. Están un poquitito lavadas, no tanto, pero están un poquito lavadas comparándolas con por ejemplo la del S3, que son para mí las mejores fotos de los tres. En lo que es video, sí se ve mucho mejor, es decir, define bastante bien, la verdad que están muy buenos. Y realmente el audio, ahí sí se lleva el premio, el Razr HD es el mejor audio de los tres en lo que es grabación de video con el audio, por supuesto. En general la verdad que no satura en ningún momento, el rango de frecuencia que toma también está muy bueno, así que en lo que es video se lleva el premio en lo que es
calidad mezclada de todo junto, el Razr HD, cosa que está bastante bueno. En lo que es llamadas, por supuesto, los tres dispositivos tienen muy buena claridad de llamada, no tenemos en ningún momento ninguno de los tres pérdida de señal ni nada por el estilo, así que dejamos rápidamente de lado ese tema. Los tres son muy buenos para llamar y recibir llamadas, por supuesto, mandar mensajes, todas esas cosas. Y vayamos a finalizar con el tema de la batería. Bueno, la batería dura muchísimo, pero muchísimo por lejos en el Razr HD. El Razr HD llegamos al día fácilmente tranquilos, con uso más que moderado, es decir, con uso pesado tranquilamente llegamos. Podemos llegar a los 2 días con uso moderado, la verdad que está muy bueno. En stand-by también dura un montonazo, realmente se lleva el premio por goleada de los tres, el Razr HD en lo que es duración de batería. Simplemente por lejos el Razr HD arriba de los otros dos. Después le sigue el S3, donde podemos llegar casi hasta 16 horas de batería tranquilamente. El S3, si bien el Razr HD dura muchísimo, tampoco se queda tan atrás en lo que es, por ejemplo, para utilizarlo un día, nos va a llegar hasta casi 2 jornadas de trabajo, tranquilamente no vamos a tener problema. Si lo usamos en uso moderado, llegamos al día fácilmente, no vamos a tener drama. Realmente el S3 tiene una muy buena duración de batería, pero la del HD se lleva el premio, por supuesto. Y la del One X, si bien también para mí no me parece mala la duración, dura mucho menos que los otros dos. Es decir, vamos a tener casi entre 8 y 12 horas de duración de batería. Y la verdad que, bueno, a algunas personas les puede molestar este tema, a algunas personas no. Pero, bueno, por supuesto, comparándolo entre los tres, el One X queda en tercer lugar, con el S3 en el segundo y recuerden el HD en el primer puesto. Así que bueno, ya vimos cada uno de los tres dispositivos por separado en su review, ahora los vimos en una comparativa uno contra el otro. La realidad es que bueno, esta es la primera comparativa que hicimos. Si les parece que faltó algo, si les parece que teníamos que aclarar una cosa más, pueden por supuesto decírnoslo en los comentarios. Como conclusión, como ya les dije al principio, no hay un ganador en específico. A mí personalmente, por el uso que yo le doy al teléfono, me gusta más el S3 porque tiene la mejor cámara de los tres. Pero por ejemplo hay mucha gente que simplemente les interesa que la batería le dure más de un día y no tengan que andar preocupándose de llevar un cargador encima, alguna cosa por el estilo. Así que, por ejemplo, ese tipo de gente podría utilizar directamente el Razr HD. Hay gente que no le interesa para nada la duración de la batería y les interesa que el teléfono tenga un excelente diseño, que sea muy lindo, atractivo, que la pantalla sea curva, etcétera, etcétera, cosa que también tiene el S3, pero para mí personalmente el One X es un poquito más lindo. Así que bueno, es una cosa totalmente subjetiva, como les dije. Personalmente me quedo con el S3, pero es por el tema de la cámara. A algunas personas simplemente les gustará la personalización del sistema del One X de HTC. Y por supuesto a otras personas directamente tal vez les gustará la solidez de lo que es el Razr HD con la tapa de Kevlar y todas esas cosas. Así que, como ya les dije, es totalmente subjetivo. Lo que sí me encantaría saber es cuál eligen ustedes de estos tres. Es decir, díganme abajo en los comentarios cuál elegirían y por qué, que la verdad que me pondría contento saber sus razones. Así que bueno, esta fue la comparativa del Samsung Galaxy S3 contra el HTC One X y el Motorola Razr HD. Soy Nicolás Fishman de tecnobafalo.com.ar y nos vemos en próximos reviews y por supuesto también comparativas.